¿Qué tal, amigos, amigas de la comunidad Smart 360? Gracias por continuar viendo nuestros contenidos. Hoy me encuentro con nuestro querido amigo Elkin Velázquez, quien pertenece a la Organización de las Naciones Unidas a través del programa ONU Habitat para toda Latinoamérica y el Caribe. Elkin, qué gusto. Encantado de estar acá. Muy conveniente momento para sumarnos a esta iniciativa de Smart City Latam Congress, continuar generando resultados en la región, y conveniente porque la región está atravesando por una crisis económica y social, y parte de las soluciones y de las respuestas están aquí. De acuerdísimo contigo, tanto soluciones desde el nivel privado o a nivel público, así que mucho estamos aprendiendo juntos en esta edición del Smart City Expo Latam Congress. Preguntarte, Elkin, como ONU Habitat tienen un programa que abarca más de 90 países, se encuentran haciendo proyectos de desarrollo, de planeación urbana. Cuéntanos un poco cómo ONU Habitat favorece a las ciudades en la planeación de sus asentamientos urbanos. Mira, lo primero es decirle a las ciudades, alcaldesas, alcaldes, a funcionarios públicos, que ONU Habitat es la agencia del Sistema de Naciones Unidas que existe para acompañar la implementación de las agendas globales en todo lo que toca con el desarrollo urbano sostenible. Eso es lo primero. Entonces estamos al servicio de ciudades y municipios. Segundo, que parte del trabajo que hacemos es promover las agendas globales, la nueva agenda urbana, los objetivos de desarrollo sostenible, porque está comprobado que los municipios que están alineados en su planeación, en su gestión, en su presupuestación con las agendas globales, tienen mejores resultados, tienen sobre todo más impacto para sus comunidades. Tercero, muy importante saber que hacemos un escaneo permanente de la situación a nivel global, a nivel de las ciudades, y en América Latina y el Caribe, por ejemplo, hemos identificado a partir de la demanda que recibimos que hay 4 áreas de acción fundamentales. En términos de reducción de la pobreza y la desigualdad a nivel urbano, el tema de entrada es la vivienda, estrategias de vivienda, y de vivienda utilizando los estándares internacionales. Está el estándar internacional de vivienda adecuada, que reemplaza de alguna manera la perspectiva o el concepto de vivienda social. La vivienda adecuada tiene todas las características que se requieren para que una persona, una familia, vivan con dignidad y en un contexto de reducción de las desigualdades. El segundo tema es el cambio climático. Seguimos en el mundo con la problemática del cambio climático, desde Naciones Unidas, por supuesto, como nos lo establecen, lo mandan los Estados miembros. Seguimos promoviendo la acción para adaptar a las ciudades, a la infraestructura, a las comunidades en resistir el cambio climático, adaptarse a esos cambios que se generan en, digamos, las condiciones naturales, pero también para seguir mitigando. Entonces es un área de trabajo muy importante también en América Latina y el Caribe. La tercera es la que tiene que ver con la movilidad humana. Personas en situación de migración, refugiados, desplazamientos internos. En América Latina hemos visto los fenómenos de las caravanas. Entonces ONU Habitat ha desarrollado una serie de herramientas de trabajo, de política pública, para apoyar a los municipios, a las administraciones municipales, porque resulta que esta dinámica de movilidad humana súbita genera solicitaciones, presiones en la demanda, incrementa la demanda sobre los servicios sociales, y esto no es tan elástico, no se cambia de la noche a la mañana. Entonces hay situaciones con grandes desafíos para municipios, y entonces ahí estamos apoyando. La verdad, ONU Habitat con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas. Y el cuarto punto es algo que llega, ¿sabes?, de la conversación permanente con alcaldes y alcaldesas que nos dicen: oiga, es que nosotros tenemos muchas agendas a las que tenemos que responder. Entonces les hemos comenzado a mostrar que la nueva agenda urbana, que incluye Smart Cities, ciudades inteligentes, es un acelerador del logro de los objetivos de desarrollo sostenible. No son agendas separadas, divergentes, al contrario. Si hacemos bien la tarea en la nueva agenda urbana, si hacemos bien la tarea en Smart Cities, vamos a estar logrando más rápido los ODS en las ciudades. Entonces, esa convergencia también es parte de nuestro trabajo. Que es combatir los rezagos y también prevenir los problemas futuros. Elkin, una agenda que parece impresionante, muy grande, y en momentos
de crisis. Lamentablemente o seguimos todavía, ya a lo mejor un poco más ligera, pero continuamos en una crisis sanitaria que ha afectado, desde luego, al desarrollo socioeconómico de las comunidades, sobre todo aquellas que ya tenían rezagos alimentarios, de vivienda, entre otros tantos. ¿Cómo ha afectado esta crisis de la COVID-19 a las ciudades latinoamericanas? O también, si se puede decir, a lo mejor, ¿qué ventajas ha traído justamente o qué beneficios le ha traído para los cambios en las ciudades? Hay una crisis, ha sido medida muy bien por los organismos internacionales, el Banco Mundial, el impacto social y económico, además del impacto en salud, por supuesto. Hoy estamos confrontados al proceso de reactivación económica, de reconstrucción de los tejidos productivos, porque acuérdate que en aquella época en que estuvimos encerrados, en que la economía paró, perdimos una buena parte del tejido de pequeñas y medianas industrias, se perdió una parte del empleo y solo ahora estamos medianamente recuperando. ¿Qué hizo ONU Habitat en esa perspectiva? Como parte del sistema de Naciones Unidas, que nos encargamos de trabajar con los gobiernos locales, desarrollamos una guía de recuperación social y económica en contexto de pandemia, y lo hicimos además con la SEDATU, con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí desarrollamos una alianza estratégica con unos pequeños recursos internacionales que teníamos en ese momento en ONU Habitat, y desarrollamos esa guía porque nos dimos cuenta que era un poco el eslabón faltante. Mucho trabajo en los sistemas de salud a nivel nacional, en los sistemas, digamos, relacionados con las cadenas de logística, de valor, también con las políticas de apoyo a las MIPYMES, con las políticas, por supuesto, de promoción, apoyo a los sistemas de protección social, pero faltaba el eslabón territorial. Y resulta que durante la pandemia nos dimos cuenta que trabajar de manera integrada en los barrios, en las colonias, generaba impactos más rápido y en más dimensiones. Entonces, hemos continuado, le hemos dado impulso a ese trabajo y atención. La realidad es que en este momento la coyuntura geopolítica internacional, la guerra en Ucrania, también está teniendo impactos en el mundo y en la región. Tenemos más inflación que tiene que ver no solamente con la guerra, pero la guerra ha generado la escasez, desabastos, exactamente, en temas de combustibles, pero también en temas de alimentos. Y entonces eso nos está generando un impacto. Bien, toda esta perspectiva de generar planes de reactivación, recuperación socioeconómica, sigue siendo pertinente en este momento. Y de nuevo, lo que encontramos es que el trabajo a nivel de barrios, aquí se ha llamado en el Smart City la revolución de la proximidad. Por supuesto. Hoy estamos hablando mucho de la proximidad, de trabajo local, ¿no? O sea, sí pensando en global, pero empezando desde lo local, ¿correcto? Elkin, entiendo precisamente que desde ONU Habitat han desarrollado, si no me equivoco, en colaboración con ONUDI, un atlas prospectivo de la región o de todos los países donde está ONU Habitat. Cuéntame un poco de qué se trata. México es el piloto. Ok. México es el piloto. ¿Y de qué pretenden con este atlas? Mira, es muy interesante porque es otro producto de cómo enfrentamos la pandemia. La pandemia generó un desabasto, pero generó una disrupción en las cadenas de valor a nivel global. Sí. En concreto, muchos productos que un ensamblador en México estaba esperando que le llegaran, producidos en China, producidos en Taiwán, producidos en Corea o en India, se demoraron para llegar, y entonces generó un trancón, digámoslo así, un embotellamiento en las cadenas de producción. Y en algunos sitios del mundo esto generó el cierre de empresas temporalmente. Entonces, el mundo del desarrollo económico comenzó a pensar, oiga, lo que necesitamos es acortar las distancias entre los diferentes eslabones de la cadena, y comenzó a aparecer la siguiente propuesta. ¿Qué tal si en el hemisferio occidental, en América Latina y el Caribe, regionalizamos parte de esas cadenas de producción? En concreto, ¿eso qué significa? Que muchos empresarios están decidiendo traer sus unidades de producción de China, de India, de Taiwán, de Corea, para
América Latina y el Caribe. Entonces, fíjense que surge allí una oportunidad y eso se denomina en el argot de, digamos, los análisis de comercio internacional, el nearshoring o el friendshoring, traer esas partes de la cadena para acá. Entonces, la perspectiva es la siguiente: ¿cómo encontrar cuáles son aquellas oportunidades para el país? ¿Cuáles temáticas, sectores económicos, sectores productivos, componentes de las cadenas de valor podrían tener lugar en un territorio mexicano, lo cual sería bueno, o en un territorio centroamericano o en un territorio suramericano? Si uno lo hace a la antigua, entonces llega una empresa, se instala en un sitio tal vez alejada de la ciudad, genera más transporte, más commuting, más viajes, no siempre se integraban con el desarrollo y la, digamos, sostenible y la prosperidad compartida, pero hoy el planteamiento que hacemos desde ONU Habitat, desde ONUDI, en respuesta a la pregunta muy apropiada que nos hace la Secretaría de Relaciones Exteriores, es ¿cómo hacemos para que empresas nuevas que llegan se integren a los procesos de desarrollo sostenible en los territorios? Y entonces ahí hay un concepto que nosotros hemos promovido, que es el concepto de la prosperidad compartida. Entonces hay unas metodologías de trabajo que permiten, por un lado, identificar cuál es el potencial en un territorio, en unos corredores, porque no es solamente una ciudad, es un conjunto de ciudades, un corredor de ciudades, donde uno puede desarrollar de manera apropiada esa cadena productiva, esa cadena de valor. Y entonces, también pensando en cuáles son las condiciones del territorio. El territorio presenta riesgos naturales de seguridad, la población económicamente activa tiene los talentos, la formación, la capacidad para alimentar la nueva oferta de empleo. Sí. Hay un ambiente apropiado de proximidad. Aquí también aprendimos en la pandemia que es bueno estar, digamos, en áreas donde se combinan diferentes usos del suelo, la multifuncionalidad de los barrios, de los sectores de la ciudad. Entonces todo eso lo hemos transformado en una forma de trabajo, en un método, para ayudarle al país a identificar, bueno, frente a estos 5 sectores económicos, que parece es donde hay más dinámica de nearshoring, de relocalización de componentes de la cadena, en cuáles territorios de México en una primera lectura habría una posibilidad o condiciones favorables. Bueno, muy interesante. Sector farmacéutico, sector de la energía eólica, sector también del agrobusiness, vainilla y chocolate, que son muy importantes. Tenemos, en fin, 5 sectores, aeronáutica, creo que lo mencioné, 5 sectores, e hicimos un primer barrido. Lo que sería ahora muy importante es, porque nos están preguntando desde los estados, cómo desarrollamos algo más específico para el estado. El estado de Yucatán nos dijo, oiga, y qué bueno que pudiéramos desarrollar algo específico para el estado de Yucatán, identificar dónde es que la capacidad que ya tenemos instalada genera un potencial para acoger nuevas empresas, incluso en una parte de la cadena de valor donde se agrega más valor, donde hay más sofisticación en la producción. Entonces es muy interesante porque se pueden generar nuevos empleos de mayor ingreso, de mayor valor agregado, y todo eso contribuye, por supuesto, al crecimiento de los estados, al crecimiento del país como un todo, y en América Latina y el Caribe creo yo que es una oportunidad que hay que tomar. Entonces ahí estuvimos también contribuyendo con nuestro granito de arena metodológico desde la perspectiva territorial, con ONUDI, que es nuestra agencia hermana que se ocupa de los temas de la política industrial. ¿Dónde puede encontrar la gente más información acerca de este atlas? Definitivamente en nuestra página web www.onuhabitat.org.mx. Bien, Elkin, maravilla, como siempre, platicar contigo. No, muchas gracias por la oportunidad, encantado de estar aquí en el Smart City. Qué buenos resultados los que estamos teniendo aquí. Sin duda alguna, volver a encontrarnos, volver a dialogar, pues es una experiencia muy distinta a estar
de manera remota, ¿no? Y gracias por impulsar la nueva agenda urbana y los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias a ti, estimado Elkin Velázquez de ONU Habitat. Gracias, amigos de Smart 360. Seguimos con más contenidos.